Hola, buenas noches. Mi nombre es María Concepción Velázquez Aguirre. Actualmente curso el 9º semestre en la Universidad Juárez del Estado Durango, en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. El motivo de esta presentación es hablar sobre el tema del tercer imperativo de liderazgo en la materia de administración de pymes, y el titular de la materia es el contador público Víctor Hugo Montoya Contreras. Para comenzar la presentación, vamos a definir la empresa familiar. La empresa familiar es aquella en la que una familia ostenta el control y la dirección de la estrategia general de la empresa, manteniendo viva la voluntad de la continuidad generacional y desarrollo futuro. Las empresas familiares son el principal factor de creación de riqueza y el motor básico de la economía productiva regional. Presentan un compromiso empresarial con su comunidad territorial a través de la continuidad, traducida en inversión y empleo estable, así como en responsabilidad social. Tercer imperativo de liderazgo. Un gran número de compañías de alto perfil han elegido como su presidente o director general en la última década a un miembro de la siguiente generación de la familia propietaria. Los hechos refutan la creencia generalizada de que la empresa familiar es un oxímoron y que los hijos no son suficientemente capaces para dirigir el negocio. En distintos países esto ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, la tercera generación de los Agnellis, en Francia los Peugeot, en Alemania la familia Quandt, dueños de BMW. En el continente americano se encuentra Estados Unidos, se encuentra la familia Ford con la empresa de la misma marca. Pero no solo ocurre en empresas automotrices, en otros sectores como la de cosméticos, jardinería, alimentos, etc. Una vez nombrado director o presidente de la compañía, uno de los herederos familiares tampoco tiene la seguridad de que éste se quede ahí. Por algún motivo puede ser que el ya nombrado en el puesto de mando superior decida retirarse y ceder el puesto de alguien que no pertenece a la familia. Por ejemplo, tenemos a León Jorman, nieto del fundador de LL Bean, dejó el puesto de presidente del Consejo y director general y buscó una persona que trabajará en este puesto, el cual duró 18 años laborando dentro de esta empresa. ¿Los hijos tienen la suficiente capacidad para dirigir el negocio? Muchas veces los dueños de las empresas se preguntan si sus descendientes tienen todo para tomar su lugar y hacer el trabajo igual o mejor que ellos mismos. Una revisión sistemática de experiencias sucesorias lleva a las siguientes conclusiones. Un considerable número de miembros de la siguiente generación de familias propietarias de negocios desean dirigir y estar preparados para trabajar con ahínco y hacer los sacrificios necesarios para ser líderes responsables. El proceso de su sucesión de muchos ejecutivos de la siguiente generación han incluido diversas tareas difíciles durante varios años, sobre todo cuyos resultados se miden en ganancias o pérdidas y se atribuyen claramente al sucesor. ¿Los hijos tienen la suficiente capacidad para dirigir el negocio? Seguimos en la misma pregunta. Mediante un desempeño sólido y habilidades interpersonales debidamente desarrolladas, los miembros de la siguiente generación se han ganado el respeto de los empleados no pertenecientes a la familia, proveedores, clientes y otros miembros de la familia, a menudo accionistas, a quienes servirán y dirigirán.
Los consejeros y mentores, tanto dentro como fuera de la familia, han sido una característica importante de la trayectoria de desarrollo. El proceso de decidir el posible sucesor era el idóneo para asumir el puesto y asumir las necesidades estratégicas tomó muchos años. En ocasiones se requirió la participación de un profesional externo, digamos un psicólogo, por ejemplo, para que preparara al sucesor mediante evaluaciones de colegas, supervisores, subordinados, clientes, proveedores y parientes también. Los miembros más jóvenes de la siguiente generación. Desde los herederos del negocio familiar tienen sus 7 u 8 años de edad, hay que empezar a enseñarles que sus derechos suponen obligaciones, mediante relatos de anécdotas del sacrificio y compromiso de los fundadores durante los inicios del negocio. Los herederos empezarán a entender que más que un privilegio y riqueza, un negocio familiar significa administración y sobre todo responsabilidad. Dado que de la experiencia directiva se deriva mucho aprendizaje. Durante la adolescencia, estos miembros de la siguiente generación necesitan trabajar, lo que es trabajar por un salario o realizar labores familiares, pues ambas labores promueven una ética de trabajo. Los miembros más jóvenes de la siguiente generación necesitan entender que el patrimonio de la familia exige una buena administración para que ésta se preserve y crezca para el bienestar de las generaciones siguientes. Una buena forma de cultivar un sentido de responsabilidad financiera entre los miembros más jóvenes de la siguiente generación consiste en asignarle su propia cuenta de gastos, basada en un presupuesto trimestral o semestral, sin posibilidad de depósitos adicionales. Cuando los miembros más jóvenes de la siguiente generación llegan a trabajar al negocio, su compensación debe basarse en el mercado salarial local. Significa tener un salario. Al tratarlos de la misma forma que los empleados, se refuerza una cultura de mérito y no de derecho. Equipos, hermanos y primos. Muchas veces tenemos empresas que es conformada por hermanos y primos. En este caso, los que no se eligen a un líder individual, la inquietud tal vez no represente la decisión informada del padre y director general como artífice de la continuidad de la empresa, sino más bien sea el reflejo de su incapacidad para decidir. El líder de la familia probablemente quiera a todos por igual, pero como director general de la empresa está obligado tanto por la tradición administrativa como por la actual práctica directiva a elegir a un individuo que entre muchos seres queridos, personas de la siguiente generación. A medida que crecen los hermanos suelen adoptar personalidades muy diferentes, pero complementarias. Probablemente un hijo sea muy bueno en estrategias de marketing y una hija sobresalga en operaciones y finanzas. Esto quiere decir que unos son buenos para una cosa y otros para otra. Interdependencia de los miembros del equipo. La mejor manera de reducir las dificultades que se pueden surgir es diseñar una estructura organizacional que establezca funciones muy diferentes para los distintos miembros de la siguiente generación. Así lo hizo Samuel Curtis Johnson III en S.C. Johnson, el cual funcionó de manera perfecta. Nos referimos a armar un organigrama donde especifiquemos las actividades y puestos que cada uno de los ocupantes realiza. ¿Cómo manejar la interdependencia? Establecer metas comunes a nivel de empresa, reflejar esas diferentes funciones en un organigrama,
establecer un proceso para las negociaciones de funciones entre las partes, un proceso para la formación del equipo y un código de conducta. Establecer foros para analizar las relaciones y compartir sentimientos de manera continua. Transferir la propiedad reconociendo cabalmente que el director general de la siguiente generación necesita tener no solo el trabajo y el título, sino también la capacidad para dirigir. Visión para la empresa, cómo conducirla al siguiente nivel. Si la profesión elegida es la de administración, probablemente los miembros de la siguiente generación deseen dedicarse a la planificación estratégica, rediseñar los sistemas de información o financieros y perseguir estrategias digitales, o bien intentar con las oportunidades que ofrece el comercio electrónico. Sin embargo, una vez que los miembros de la siguiente generación han pasado un periodo de 3 a 5 años en una corporación de vanguardia administrada profesionalmente, la razón empresarial para recibir de buen grado las ideas de la siguiente generación es que sus habilidades perspectivas complementarias son lo que a menudo necesita un negocio familiar cuando lucha por actualizarse para crecer y seguir creando valor para sus clientes. Respetar el pasado y concentrarse en el futuro. Hace muchos años, un joven químico que trabajaba en el laboratorio de la compañía de su familia, Samuel Curtis Johnson III, retirado recientemente como presidente del consejo de S.C. Johnson, a Family Company, trató de convencer a su padre de que tenía la fórmula de un producto muy avanzado, un insecticida. Te cuenta que los varios intentos de convencer a su padre de la solidez de la idea fueron rechazados con una simple: recuerda, hijo, que la nuestra es una compañía de cera. Samuel Curtis siguió realizando religiosamente la labor que tenía asignada en el laboratorio y siguió realizando su proyecto de innovación en horas extra. Finalmente, el joven Curtis agregó, según se informa, una pequeña cantidad de cera como ingrediente inerte a su fórmula del insecticida. Cuando de nuevo le presentó a su padre el nuevo producto, ahora parte de la familia de los productos de cera, recibió el visto bueno. Después de todo, el insecticida ahora tenía una base de seda. Un miembro de la cuarta generación de la familia insiste en que no fue el hecho de agregar la cera lo que hizo que el padre cambiara de parecer, sino la persistencia del joven químico y el arduo trabajo continuo en la fórmula para el nuevo producto. Algunas reglas del juego para los líderes de la siguiente generación. Cuando el padre está cerca de cumplir 60 años y el hijo entre los 34 y los 40, la relación de trabajo es bastante problemática. En la investigación realizada por Colette Dumas, se descubrió que si bien los hijos desarrollan un sentido de identidad al separarse de su padre y probar su temple, las hijas lo hacen mediante una afiliación continua con el padre como mentor. Al margen del género, los líderes de la siguiente generación deben entender que su misión consiste en dirigir al mismo tiempo a la empresa, a la familia y a los accionistas. La esencia de la misión del líder de la siguiente generación consiste en valorar todo lo que ha hecho que el negocio y la familia tengan éxito y armonía hasta ahora, y centrarse al mismo tiempo en adoptar y cambiar el sistema de familia, dirección y propiedad para enfrentar el nuevo entorno competitivo y las oportunidades. De este modo, pueden garantizarse el éxito sostenido y la continuidad de una generación a otra. Como conclusión, tenemos que las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo de sus dirigentes, y esto es válido para las que tienen fines de lucro y las que no.
ya que las organizaciones dependen del líder. Necesitamos ver qué aspectos de este son importantes. Básicamente el liderazgo consiste en una forma de ser, pues el líder se va formando día a día en la pasión por la misión, en la acción y en los valores fundamentales. Además, un líder no solamente debe delegar responsabilidades, sino que debe expandir el poder hacia otros, ser humilde y considerarse sustituible. Por lo que podemos definir al liderazgo como un proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas se conduce mediante su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una meta en común a fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que colaboran en ella. Este es el fin de mi presentación. Les agradezco su atención y muchas gracias.